Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar nuevamente aquí reunidos. Estamos todos como familia y los que se acaban de conectar también sean bienvenidos, o los que nos están viendo posteriormente de esta grabación que nos van a ver, pues también sean bienvenidos. La familia en Cristo, edificados en Cristo, les dan la más cordial bienvenida. Es un gusto estar con ustedes. Y como vemos, hoy es miércoles de doctrina de la palabra de Dios. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y que sea Él el que nos dirija, el que nos enseñe, y así como dice aquí en el libro de Efesios, vamos a orar para que todos vayamos creciendo. Es por esto que es importante estos estudios de los miércoles, que estamos viendo la doctrina bíblica. Y aquí, como dice en Efesios 4:13, si nos vamos allí, por favor. Efesios 4:13, ¿cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Aquí la tenemos, la preciosa palabra de Dios. Y como dice aquí, que vamos a ver, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, en Efesios 4:11 vamos a empezar, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres, o que seamos engañados por las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es muy importante y esto es lo que vamos a pedir. Por eso estamos aquí estudiando acerca de la doctrina bíblica, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, y que además ahorita están sacando muchísimas doctrinas, y de todas en una doctrina humana, apartada de la palabra de Dios. Quizás suena bonita, pero no. Y como dice el hombre piensa que está bien en todo, pero al final de esto, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no produce vida, sino muerte. Entonces, es importante que estudiemos la palabra de Dios para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y vamos a comenzar en este momento a poner todo esto en manos de nuestro Dios. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Padre bueno, Padre misericordioso, en este momento es un gozo, un privilegio poder invocar tu nombre, Señor, que seamos tus hijos, y por lo cual te podemos decir Padre, y esto es, Señor, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió y nos hizo tus hijos. Padre, en este momento te suplicamos que la preciosa sangre de Jesús nos perdone de todos nuestros pecados. Tu palabra, Señor, dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este momento estamos entrando en tu presencia, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que nos perdones, para que no hay todo, que nos perdones todos nuestros pecados, lo que hayamos hecho en contra tuya, y que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia, adorarte, contemplar tu hermosura, Señor, y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene
y que sople sobre nosotros, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, te lo suplicamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y que nos des revelación de tu palabra, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y que nos des la sabiduría por medio de tu Espíritu para poderlo poner por obra. Y en esta clase que hoy estamos viendo también de los dones del Espíritu Santo, Señor, para que podamos, guiados por tu Espíritu Santo, también tener mayor conocimiento, mayor revelación para amar más a Jesucristo y para servirle a Él y a nuestros hermanos. Y como acabamos de leer también, Señor, en amor, que usemos estos dones que tú nos das, Espíritu Santo, y que los usemos en amor para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo suplicamos. Todo esto, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues gracias a Dios por su palabra. Verdaderamente su palabra es verdadera. No hay nada que pueda hacerle frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios nos la da no para que la juzguemos, sino para que la obedezcamos. Y estas lecciones que estamos viendo acerca también de los dones del Espíritu Santo, es muy importante tener este conocimiento para poderlo aplicar a nuestras vidas y también para poder en el cuerpo de Jesucristo ser edificados unos a otros. Y comenzamos porque el tiempo nos avanza y espero que ahora sí nos dé tiempo de terminar esta lección. Estamos viendo, sí se está proyectando, ¿verdad? La lección. Sí, Par. Ah, gracias, hermana. Y aquí vemos que todos allá tienen su manual. También le damos muchas gracias a Dios por la vida del apóstol Germán Ponce, que nos permite usar este manual para que vayamos conociendo más la doctrina bíblica. Y también le damos gracias a nuestro Dios por la vida del apóstol Sergio Enríquez, que sus vidas nos han bendecido grandemente las nuestras. Y miren, aquí vemos en la lección del manual de Corderitos, es el tema de la lección 5, y estamos viendo los dones del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo 2, dice, y la del tema 4, vimos los dones de inspiración. Sí, vimos los dones de inspiración, y en esta vamos a ver los dones de revelación, porque en la que continúa va a ser los dones de poder. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí dice que vamos a hacer un pequeño recordatorio, pequeño, para que podamos avanzar en la clase. Ahorita estamos viendo los dones de revelación. Y acá ya lo tengo todo resumido para no andar de aquí para allá. Aquí lo resumí. Los dones del Espíritu Santo, 2 dones de revelación. Aquí dice, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones del Espíritu Santo. Nada más aquí hay que hacer algo que sí es muy importante recordar, que no podemos recibir al Espíritu Santo si no hemos recibido primeramente a Jesucristo. Primero tenemos que nacer de nuevo, primero tenemos que rendirle nuestras vidas a Jesucristo, reconocer que Él es el Hijo de Dios que vino y dio su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario y a nosotros nos justificó con su sangre. Con su sangre fuimos lavados y Él tomó nuestro lugar, murió, descendió al infierno por nosotros, pero resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y al resucitar, Jesucristo nos justificó. Y si tú crees en esta obra extraordinaria de Jesús y le suplicas que venga y more en tu corazón y lo haces tu Señor y Salvador en tu corazón,
ahí viene lo que es el nuevo nacimiento. Entonces nacemos de nuevo y cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a ti. Pero si las personas que no han nacido de nuevo no pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces ya partiendo desde esto que dice que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo recibimos el beneficio de los dones del Espíritu. Espíritu nos estamos refiriendo a Dios Espíritu Santo. Y si recordamos ahí en Primera de Corintios, aquí vamos, por favor, saquemos la preciosa palabra de Dios. Yo sé que también se proyecta en la pantalla, pero es importante que tú también puedas tomar tus notas y también tener la Biblia a la mano. Ahí sí nos vamos y vamos a estar viendo ahorita mucho Primera de Corintios 12, que es ahí donde vienen los dones. Pones ahí si quieres un separador, porque luego andamos escudriñando, espadeando, vamos de un lado para otro y que puedas regresar rápidamente. Entonces aquí en Primera de Corintios 12, vemos en el versículo 4, si te fijas ahí en el Primera de Corintios 12, nuevamente están, ahí dice como un título, dones del Espíritu Santo. Muy importante que vayamos conociendo en qué partes están la palabra de Dios. Entonces ahí dice, ahora bien, la preciosa palabra de Dios dice, Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo da gratuitamente los dones a cada creyente según su voluntad, por lo que no hay motivo para que nos enorgullezcamos. Según la tarea que nos haya encomendado nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a capacitar con los dones, el Espíritu Santo nos va a dar esos dones, pero no es nada para enorgullecernos, pues es el Espíritu Santo el que lo da de acuerdo a su voluntad. Así es que el único que hace una obra de edificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Así es que vemos qué importante es que Dios, Espíritu Santo, esté morando en nosotros. Y aquí dice, y mora en nosotros y con nosotros. Este maravilloso regalo de que la presencia del Espíritu Santo viniera a morar a nosotros, como vemos a partir del Nuevo Testamento, ahí lo vimos la clase pasada, hoy no lo vamos a volver a ver porque si no, no podemos avanzar. Lo vimos cómo fue recibido el día de Pentecostés los discípulos del Señor Jesucristo, que fue la promesa de Jesús hecha a sus discípulos. Tú y yo somos discípulos. Entonces, esta promesa nos la da a nosotros. Los dones espirituales, ahí continúa en la clase, le estoy dando un resumen de lo que vimos en la anterior clase. Los dones espirituales son un regalo de Dios, Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y se dan para el bien de los demás y todos deben ser usados, estos dones los debemos de usar, pero para la edificación de la iglesia. Hay muchos dones, pero aquí vamos a ver que según Primera de Corintios, capítulo 12, donde ya la abrimos, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo menciona 9 dones del Espíritu Santo en esta porción de las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlos, por favor. Primera de Corintios 12, 8 dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu,
a otros dones de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Para estudiarlos, no en la Biblia, en la Biblia no viene así la clasificación, pero nosotros para estudiarlos, para que sea un poco más sencillo, lo dividimos en 3 grupos, que van a ser dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. La anterior clase, en la lección 4, vimos los dones de inspiración, si lo recuerdan. En estos, aquí los puse en este cuadro, si los estás viendo en tu pantalla, para que nos los grabemos y sea más fácil su aprendizaje. Aquí están dones de inspiración. Son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Son 3. Estos los vimos en la anterior lección. Ahorita empezamos a ver los dones de revelación, que son el don de palabra de sabiduría, que lo vimos la clase pasada, que es como empezó la lección 5, el don de la palabra de conocimiento y don de discernimiento de espíritu. Aquí ya van 6 dones. Y también hay dones de poder, que son otros 3 dones. Y está el don de fe, dones de sanidad y don de milagros. Quiero decirles que el Espíritu Santo es el que nos capacita como lo estamos viendo. Y Él nos va a capacitar de acuerdo a la tarea que el Señor Jesús nos haya mandado a realizar. Y conforme vayamos fluyendo en estos dones, conforme los vayamos ejercitando cada vez más, pues vamos creciendo también más y en poder, en el conocimiento y también pues para irlos ejerciendo. Tenemos que irlos ejercitando para ir creciendo también en poderlos poner por obra de la mejor manera, con eficacia. Y no, muchas veces, bueno, y más bien cuando tú empiezas a servir, empiezan a manifestarse estos dones. Cuando empezamos a servir, se empiezan a manifestar los dones. Por ejemplo, bueno, yo no sabía que tenía el don de sanidad, sino que hasta que empecé a orar por los enfermos. Y muchas veces así es como empezamos a saber en qué dones fluimos. Entonces, ahora estamos estudiando en esta clase el don de revelación. Entonces, la semana pasada vimos el don de sabiduría. ¿Lo recuerdan? Acá lo vimos en todo esto, fue el don de sabiduría. Y en esta clase, volvemos aquí al cuadro que teníamos para que quede bien ubicado la don de palabra de sabiduría. Luego, hoy vamos a ver don de conocimiento y esperamos nos dé tiempo de ver el don de discernimiento de espíritus. Esto de verdad es hermoso, porque Dios ha equipado a su iglesia para hermosear, para que la iglesia sea adornada. ¿Lo recuerdan que lo vimos en las clases pasadas? Para presentarle al Señor Jesucristo una iglesia hermosa, sin mancha ni arruga. Aquí al fluir los dones, según el ministerio también, es que el pueblo de Dios sea restaurado y las heridas sean sanadas, seamos gente fortalecida en Dios y seguir avanzando, y que siga avanzando la iglesia para poder testificar al mundo, para que más vengan al conocimiento de Dios y sean salvos, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Dios y de Jesucristo, quien le ha enviado, y sean salvos. Entonces, esto es muy importante.
al venir a Cristo traemos a veces muchas heridas, bueno, traemos, toda persona trae heridas, venimos con el alma dañada, vidas desordenadas, y es aquí donde el Señor Jesucristo empieza a poner orden a nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el don de ciencia o de conocimiento. Ya tienes ahí tu manual y aquí vamos a empezar. Este es muy importante. Este se usa mucho para el evangelismo y ahorita lo vamos a ver. El don de la palabra de ciencia o de conocimiento. Ciencia. Ciencia se deriva del griego gnosis, que significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual. Y se relaciona con ginosko, que quiere decir estar tomando en conocimiento, entender totalmente con precisión. Todas estas definiciones están en el diccionario Strong. Ahí están viendo los números a los que corresponden. Y esto indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Aquí, pues, la persona, pues, somos los cristianos y el objeto conocido, pues, la palabra de Dios, ¿no? Las personas que poseen este don, las personas que el Espíritu Santo les da este don, fluyen en este don, es que obtienen el conocimiento de la palabra de Dios por medio de la revelación. Y vamos a ver esto, por favor, si me acompañas ahí mismo, en Primera de Corintios 1:4, ahí ya lo tienes. Estamos viendo 1:4, estamos en Primera de Corintios, pero ahora vas a ir, por favor, al capítulo 1. Y ahí vamos a ver la oración que está levantando el apóstol Pablo a Dios. Y da gracias el apóstol Pablo por la salvación de los corintios y también da gracias por los dones que les ha dado, por los dones recibidos de Dios Espíritu Santo. Aquí vamos a leer, estoy leyendo en la versión de las Américas. Si hay alguna otra versión que use, yo se los hago saber. Ustedes en la pantalla están viendo en color negro lo que es la palabra de Dios. Lo que está en azul es algún comentario que yo puse. Entonces, en Primera de Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Está orando el apóstol Pablo por la gracia de Dios que les fue dado en Cristo Jesús. O sea que está dándole gracias a Dios por la gracia del Evangelio de Jesucristo. Fíjense otra vez, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Esto es lo que hablamos en el Evangelio de Jesucristo. Se recuerdan que es por gracia que lo recibimos. Ahí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, la fe que nos ha dado para salvarnos, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de todo esto le está dando gracias el apóstol Pablo a Dios. Y dice, porque en el versículo siguiente, en el 5, dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos. ¡Qué extraordinario está esto! Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en Cristo. Nuestras verdaderas riquezas de todo cristiano, de todo hijo de Dios nacido de nuevo, es esto. Nuestras verdaderas riquezas están en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. O sea que nosotros, nuestras verdaderas riquezas están en Cristo. Y ahora continúa en toda palabra.
¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Palabra de conocimiento. Pongamos atención aquí y dice en toda palabra. La palabra griega aquí es de palabra es logos. Eso es. Y en todo conocimiento, que es lo que acabamos de ver arriba, que es gnosis. Esa es la palabra griega. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a los dones de revelación, particularmente con la palabra y el conocimiento que han recibido los corintios, o sea, también nosotros. Entonces, aquí vamos a ver este versículo, dice palabra. Aquí podríamos mencionar en esto de la palabra, aquí podríamos mencionar la enseñanza y dar testimonio de Cristo. Con esto, aquí estamos fluyendo en los dones de palabra de conocimiento. Cuando tú y yo empezamos a enseñar o hay maestros o el predicador está enseñando, ahorita lo vamos a ver con ejemplos bíblicos, y damos testimonio de que Jesucristo es el único Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Entonces, aquí podríamos mencionar que estas enseñanzas, en ello vamos fluyendo en el don de la palabra y del conocimiento. Ciertamente no todos tienen el don de predicar, el don de enseñar, pero sí todos fluimos en cierta medida en el don de testificar de Cristo, de cómo Cristo te salvó, cómo Cristo te redimió, cómo Cristo cambió tu vida. Todos tenemos que hablar de el Evangelio de Jesús, porque no hay otro nombre en el cual seamos salvos. Entonces, pero aquí estamos viendo que cuando ya las personas también han sido llamadas a cierto ministerio como pastor, apóstol, también profeta, evangelista, pastor, maestro, sí fluyen en este don, fluimos en este don, en el don del conocimiento de la palabra. Y aquí dice ciencia, o sea, se recuerdan, es el don de ciencia o de conocimiento. Entonces, si estamos hablando de ciencia, es el don espiritual del entendimiento de la palabra de Dios y de las verdades espirituales. En esto se fluye en este don. Así es que cuando están predicando las personas, están fluyendo en este don. Porque si verdaderamente están ungidos con el Espíritu Santo, van a fluir en estos dones. Tú observas incluso si hay algún pastor que no está ungido, no fluye igual, no es el fluir. Se ve cuando una predicación está ungida y cuando no. Entonces es muy importante. ¿Dónde vamos a tomar esta unción? Pues primeramente en la presencia de Dios, en la comunión íntima y en el estudio de la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo revelación y trazar bien la palabra, como nos dice el apóstol Pablo. Pero para esto hay que también en la intimidad es la unción, no nada más es leer, sino es buscar en la intimidad, en la oración. Y así como dice el Señor, ¿no? Entra, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto, ahí te ve y te recompensará en público. Tenemos que estudiar, pero primeramente tenemos que venir a la preciosa presencia de Dios. Un maestro puede tener así la clase y la puede leer, pero la unción se busca en la presencia de Dios y esto se ve cuando un maestro está leyendo nada más la instrucción o cuando está verdaderamente ungido y fluye en el poder del Espíritu Santo la unción. Por lo cual la unción no puede ser fingida. Esto se ve cuando un maestro está estudiando la lección para darla, para poder las personas que le escuchan, poderlas poner por obra, que la entendamos de una manera entendible
y que se puedan poner por obra. Y esto también, los oyentes, será en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tan importante es el conocimiento que ahorita estamos viendo también? Y vamos a continuar. Aquí vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios, porque todo es basado en las escrituras. Si por favor me acompañas en el libro de Hechos 18:24, por favor. Vamos al libro de Hechos, ahí dejas tu separador en Primera de Corintios, estamos escudriñando, estamos espadeando la palabra y esto es hermoso. Tiene una concordancia, una tremenda concordancia toda la palabra de Dios. Hechos 18:24, por favor, si me acompañas a Hechos 18:24. ¿Ya lo tienes ahí? Si recuerdan, el libro de Hechos es acabando el Evangelio de Juan. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, el siguiente libro es Hechos, y por favor, si me acompañas en el capítulo 18, y por favor, ahí leemos. La palabra de Dios dice, llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Ahí está, ahí está. Él estaba fluyendo en este don. Estaba lleno del Espíritu Santo y fluía en este don, en el don de conocimiento o en el don de ciencia. Aquí está bien marcado. Apolos, también Pedro, Pablo, Juan, bueno, lo vemos, pero ahorita estamos tomando el ejemplo aquí, que llegó entonces a Efeso y como nuestro ejemplo supremo, claro, Jesucristo, nuestro Señor. Y dice, llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Entonces aquí vemos que Apolos tenía el don de predicación. Apolo tenía el don de predicación y enseñanza. Y como continúa aquí en el 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Pero si sigues ahí leyendo a continuación en lo que dice del 18:25, está tremendo porque siguió siendo enseñado, o sea, ya fluye en el don, pero tuvo que seguir siendo enseñado y no nos podemos nada más quedar aquí. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios día a día, porque así nos lo revela el Señor y vamos creciendo constantemente. Mira, veamos aquí cómo continúa en el 18:26, si lo tienes allí, no me lo cambies, y cómo fue instruido también para seguir creciendo. O sea, ya fluye en el don y es importante seguirnos congregando y seguirnos preparando para poder seguir sirviendo al Señor. Y vemos aquí en el 26 que dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Qué tal? Entonces, sí podemos fluir en los dones, pero no podemos dejar de lado la palabra ni la instrucción. Si tú puedes, es importante asistir a la escuela bíblica, es importante también seguirnos estudiando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces vemos qué tan importante es esto y no podemos dejar de lado la palabra. Es muy importante seguir creciendo en la palabra de Dios. Si te ha llamado el Señor a un ministerio, es muy importante que lo tomes en serio esto, porque cuentas vamos a dar y seguirnos instruyendo en la palabra de Dios. Y continuamos aquí. También como estamos viendo, el don de conocimiento, de la palabra de conocimiento, también vemos que
tiene la capacidad de advertir. Los que fluyen en este don, en el don del conocimiento de la palabra, dice, tiene la capacidad de advertir para que algo sea evitado. Tiene la facultad de aconsejar y amonestar. Lo vamos a ver con un ejemplo aquí bíblicamente. Es en Romanos 15:14, por favor, si me acompañas a Romanos 15:14, dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos, aquí está otra vez, de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. O sea que de acuerdo a las escrituras, poderlo aplicar diariamente a la vida del cristiano. Y que esto también en el pastorado, que si damos, como dice aquí, es para aconsejar, amonestar, es en lo que se llama venir a consejería. Entonces, cuando vienen las personas a consejería, pues uno fluye en este don. Por eso también es importante tener esta comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos guía hacia darle el consejo a esta persona, orientarle en amor, y por eso dice que también sean capaces de amonestaros los unos a los otros, pero con bondad, con mansedumbre, ¿verdad? Con temor y temblor delante de Dios, y amonestaros, como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 15:14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Entonces, es por esto que es también tan importante fluir en estos dones, y recordemos que debemos de anhelar los mejores dones, pedirle a Dios que nos dé esos dones. Si vas a aconsejar, Señor, te suplico que pues me des fluya yo en este don de sabiduría, me des sabiduría para poder aconsejar a este hermano, esta hermana. Y llegamos al don de discernimiento de espíritus. El don de discernimientos es muy importante, como les he ido explicando vez tras vez, y siempre el don de discernimiento. Hay que discernir las cosas, no nos las podemos tragar todas así como nada más colar el mosquito y tomarnos toda la doctrina falsa. Tenemos que discernir. Este es el de discernimiento de espíritus, pero también hay que discernir si la predicación es de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver la importancia de este don. Creo que sí nos da tiempo de terminar. Es un poquito extenso, pero vamos a ver con la ayuda de Dios. Don de discernimientos de espíritu. Discernir. ¿Qué es discernir? Discernir viene de la palabra griega diacrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara, discernimiento y juicio. Entonces también cuando te manden WhatsApps, cuando te manden un mensaje o que veas alguna predicación, discierne qué es lo que estás viendo y si te edifica o no. Y porque este don es tremendo, porque cuando tú estás oyendo a una persona que verdaderamente está errada de la palabra de Dios, dices, no, pues es que ya tu espíritu no lo acepta. No lo acepta el Espíritu de Dios que está en ti, ¿no? O sea, cuando están diciendo alguna blasfemia, alguna cosa que está fuera del contexto de la palabra, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues esto no, o como que tratan de forzar la palabra o así, pero no es el fluir de la palabra, ya hablando acerca de una herejía. Entonces, es por esto que es tan importante de dónde te estás alimentando, porque el que esté dando esa enseñanza, de dónde está viniendo, de qué espíritu está viniendo. Otra vez volvemos a lo mismo, discernimiento. También discernir significa, vamos a ver otra definición, discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra,
por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Esto está en el diccionario Encarta. Las anteriores definiciones que acabamos de leer de discernimiento, ahí lo puedes ver, estaba en el diccionario Strong. Por otro lado, espíritu, estamos viendo discernimiento de espíritus, el don de discernimiento de espíritus. Este don es necesario, o sea, cuando el Señor te ha llamado a la administración de liberación, cuando uno le ha llamado el Señor a ministrar liberación, es importantísimo. Se fluye y es lo que nos va a dar el discernimiento de espíritus. Es apasionante todo esto, es hermoso. Y vamos a ver, entonces, discernimiento de espíritus es esto. Por otro lado, viene del griego neuma, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Lo encontramos esta definición en el diccionario Strong. Esto nos indica que el creyente al cual se le manifiesta este don, esto es tremendo, puede distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible, inmaterial y poderoso. Si es de Dios o es del enemigo. Algo que otras personas no lo distinguen, ni lo pueden distinguir en la cosa natural. No lo puedes distinguir naturalmente, sino que es revelado. Por eso dones de revelación, que es revelado por el Espíritu Santo. Y entonces es algo que otras personas no lo distinguen. Y puede ser un espíritu o un ambiente espiritual determinado. No sé si tú cuando has entrado a un lugar dices, esto está terrible, este ambiente se siente muy pesado. Ahí ya tienes el discernimiento de espíritus, tú ya estás sintiendo ese ambiente pesado. Y cuando incluso empiezas a orar, se empieza a cambiar el ambiente. Eso es el discernimiento de espíritus. Quizás tú ahorita con esta clase también empieces a ver qué dones te ha dado el Señor y en cuáles dones fluyes. Por ejemplo, que vas a cierto lugar y sí se siente muy pesado. Incluso en los que Dios también nos ha llamado a la guerra espiritual, tú ves de una diferencia de calle a otra, hay un ambiente espiritual tremendo, diferente. Entonces, es por esto que en esto se fluye. En esto se fluye en el Espíritu Santo, en este don de discernimiento de espíritus. Y como vemos aquí, puedes distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible, inmaterial y poderoso. Si es de Dios o del enemigo, algo que otras personas no lo distinguen. Por eso, cuando estás aquí, tú puedes decirle, o sea, tú puedes saber si una persona viene con diferentes clases de espíritu. Para esto nos sirve, para a la hora de orar y la liberación y que sean expulsados esos espíritus inmundos que están oprimiendo a la persona, es tan importante esto. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús lo hizo. Aquí lo vemos, si es de Dios o del enemigo o algo, y aquí es donde se distingue si esto es de Dios o no. Algo que otras personas no lo distinguen. Puede ser un espíritu, un ambiente espiritual determinado. Por eso a veces cuando estás en casa o eso y empiezas a sentir así un ambiente que viene pues un ataque, entonces tú empiezas a orar, empiezas a entrar en la presencia del Señor, empieza a cambiar el ambiente de tu casa. Pero hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear porque esto es la guerra espiritual. Estamos en guerra, hermanos, estamos en guerra. Y las personas que andan en el lado de las tinieblas saben, y nosotros que estamos en la luz, tenemos armas de luz, porque Cristo está con nosotros y tenemos en estos dones el poder ayudar a las personas. Acá continúa diciendo, por si es un espíritu, un ambiente espiritual determinado,
Por eso es que este don nos guía hacia el orden de Dios. Debe de haber un orden. Si recuerdan cuando vimos el don de profecía, estábamos hablando en 1 Corintios 14, 29. Ahí vamos a leer un poquito. Dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado, estamos viendo dones de revelación, algo, él primero calle. Porque todo podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y o sea, que aquí nos está hablando de que debe de haber un orden. Aquellos que poseen el don de profecía deben de juzgar sobre su autenticidad de esa profecía que acabas de oír y juzgarla, pero de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Ahí donde cuando estamos reunidos y hay alguien que tiene un don de profecía y dice la profecía, escucharla. Y si es de Dios, escucharla y también poner atención porque es Dios el que nos está hablando a través de esa profecía, pero esa profecía, ese don de profecía en el que se está fluyendo esa profecía, debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso lo vimos cuando hablamos del don de profecía. El don de discernimiento de espíritus nos sirven para ver más allá de lo que muchos no ven. Cuando viene una persona acá a ser ministrada y está oprimida por demonios, por espíritus inmundos, el Espíritu Santo te lo da. Entonces tú recibes a la persona, pero esos espíritus tienen que ser echados fuera. En el nombre de Jesús. No va a ser en el nombre nuestro ni en el poder nuestro, es en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí, déjenme ver un versículo que está tremendo para explicar esto. Dice, porque al Señor Jesús le decían que él echaba espíritus, y si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los espíritus, fíjense, es que en el Antiguo Testamento, si recuerdan, en el Antiguo Testamento no se echaban fuera demonios. Había sanidades, había milagros, sí, pero esto vino cuando vino Jesús. Y si vemos ahí desde Lucas 4:18, cuando vemos que el Señor salió fue al bautismo, se bautizó, que él no tenía que ser bautizado porque él nunca pecó, él no tenía pecado de que arrepentirse, pero dijo que era para que se cumpliera toda la ley. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y descendió a las aguas, pero cuando salió de las aguas se abrieron los cielos, derramó el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo se derramó en el Señor Jesucristo. Y luego de ahí que fue a la sinagoga de Jerusalén, si recuerdan ahí en Lucas 4, porque el único pasaje más o menos que habla de la liberación, pero era cuando el rey David, cuando Saúl se apartó de la palabra de Dios, cuando Saúl la desechó, Dios envió un espíritu a que estuviera oprimiendo a Saúl y le dijeron que podía llamar a David y cuando David tocaba, el espíritu se alejaba un tiempo, pero regresaba. Pero si se fijan en el Antiguo Testamento no hay liberación. Es a partir del Nuevo Testamento con Jesús. Ahí como vemos en Lucas 4:18, si lo vemos en Lucas 4, si lo ves por favor ahí en Lucas 4:18, ¿qué dice? Cuando Jesús estaba en el templo de Jerusalén, que le dieron el rollo del profeta Isaías, lo abrió y empezó a leer y dijo, el Espíritu
Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y este ministerio de Jesús, este quíntuple ministerio de Jesús, lo dejó a la iglesia. Lo dejó a la iglesia. Y por eso la iglesia, para seguir este ministerio, a partir de Hechos 2, hay que recibieron la llenura del Espíritu Santo, es en la llenura del Espíritu Santo que lo sigue haciendo la iglesia. Ni tú ni yo lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y ahorita vamos a ver a ver si nos da tiempo, cuando Jesús liberó a un muchacho que tenía un espíritu inmundo. Y porque nuestro ejemplo en todo siempre es Jesús, siempre es Jesús. Entonces, fíjense aquí como les estaba yo diciendo en Lucas 11:20, dice, perdón, ya se me fue, Lucas 11:20 dice, pero, dijo el Señor Jesucristo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Qué tremenda está esto! Ya que Jesús estaba, como dice, fíjense, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ya había llegado a nosotros, ya ha llegado a nosotros. Y lo vemos aquí. Si por favor me acompañas, en Marcos 9:14 dice, Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Y esto es una realidad. Esto es verdad. Entonces dice en Marcos 9:14, vamos a leer hacia los siguientes versículos. Dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él, le saludaban. Y Jesús les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, o sea, cuando el espíritu inmundo se apodera de su hijo, del muchacho, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Aquí los discípulos sí tenían ya la orden de Jesús de que fueran y, bueno, se ve que les enviaba en el nombre de él a hacer todas estas cosas. Pero bueno, estamos viendo este pasaje ahorita aquí para no desviarme demasiado. Y dijeron los discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y aquí vemos cómo Jesús va a fluir en esto. Es en el poder del Espíritu Santo que le echaba fuera a los demonios, como lo vemos aquí, lo acabamos de leer. Y si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Qué tremendo! Esto está, de verdad, es algo que nos da mucha esperanza. Y aquí vemos, y dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Le trajeron al muchacho y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, fíjense, los espíritus reconocen muy bien quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús respondió al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez. Muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Quiero decirles que los espíritus inmundos no son ni misericordia, son seres malvados. Así es que no hay que estar hablando con ellos ni tener trato con ellos.
Y fíjense cómo dice, y también en el agua, dice, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlos, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todavía le dice el Señor Jesús, de verdad que con paciencia y amor, ¿cómo que si puede? ¿Cómo que si tú puedes? Todavía le contesta el Señor con amabilidad, o sea, con sabiduría. Todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, Jesús puede todo. Para Jesús no hay nada imposible. Y entonces, pero para los que creen, todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad, porque la incredulidad impide que recibamos los milagros de Dios. Impide la incredulidad, es terrible. Y entonces aquí vamos a ver, veamos aquí el don de discernimiento de espíritus. Jesús llama al espíritu por lo que es. Aquí está. Y cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Qué tal? Aquí está. El Señor Jesús fluía. Aquí como lo vimos ahorita en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todo lo que hizo el Señor Jesús, porque Él se hizo hombre y en el poder del Espíritu Santo llevó a cabo su ministerio y la obra de Dios y cumplió la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz, como lo vemos en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? Aquí el Señor reprendió el espíritu por lo que era discernimiento de espíritus. ¿Y qué pasó? Y si nos vamos ahí en Marcos 9:25, Marcos 9:25 al 26, como vemos, el Señor Jesús lo echó fuera. Ahí lo vemos, el 25. Y después, aquí está en el 26. El muchacho fue libre. El muchacho fue libre. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos? El Señor Jesucristo es el Todopoderoso y es a Él a quien servimos, es a Él a quien predicamos. Así es que no andemos amedrentados, hermanos. Confiemos en Dios. Y vamos a continuar unos minutos más, a ver si me permiten unos momentitos más. También dice, en el caso del hombre poseído por un espíritu al cual Jesús sana, dice, aquí vemos, o sea, acabamos de ver esto, el caso del hombre poseído por un espíritu al cual Jesús sana, pero él discernió el espíritu que lo había atormentado, lo reprendió e inmediatamente el espíritu huyó. ¿Qué tal? Ese es el poder de Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús donde nosotros también nos echamos fuera. No hay otro nombre, no hay otro nombre en el que puedan ser expulsados los espíritus, porque es al nombre de Jesús, al cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Es en el nombre de Jesús donde las personas son salvas, donde tú y yo somos salvos, sanos y liberados para amarle, servirle y adorarle. ¿Qué les parece? ¿Verdad que esto está tremendo? Y luego aquí vemos que también el espíritu el don de discernimiento de espíritus sirve para distinguir. Tan a distinguir si es, vamos a ver este ejemplo que viene, que Jesús sana a muchos enfermos.
Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. ¿Quién? Jesús. Dice, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ya se levantó y le servía. Como vemos, aquí distinguía a Jesús. Reprendió ¿qué? A la fiebre, no al espíritu, reprendió a la fiebre, reprendió a la enfermedad. Y cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, él toma autoridad sobre la fiebre. Él reprendió a la fiebre, tomó autoridad sobre la fiebre, la reprende y ésta tuvo que abandonar el cuerpo de la mujer. Esta es una característica muy importante del don de discernimiento de espíritus, ya que el discernir el espíritu, si es bueno o malo, si es espíritu de Dios o no, habrá que tomar autoridad y si es necesaria sobre este espíritu y desalojarlo directamente. Hasta aquí llegaste, fiebre. Ahora, en el nombre de Jesús te reprendo y sales fuera de esta persona. Y en el nombre de Jesús te lo ordeno. En el nombre de Jesús. También en este ministerio es tan importante la comunión íntima con Dios y de vivir también en santidad. Es bueno, tenemos que vivir nuestra vida en santidad y tenemos que estar en santidad. Aquí estamos en la brecha, ¿sí? En la batalla espiritual. Entonces es muy importante no en la comunión íntima con el Señor Jesucristo. También ver las intenciones del corazón. Este espíritu el don de discernimiento de espíritus revela las intenciones del corazón. Vamos a ver otro ejemplo. Pablo y Silas en la cárcel. Aquí vemos que Hechos 16:16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacían muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno. Es que no puse... Hechos 16, perdón, Hechos 16, aquí nos vamos a Hechos 16, perdón, aquí lo tenía. Hechos 16, 18. Y aquí está. No sé por qué no lo copió bien. Dice, y esto lo hacía muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de quién, en el nombre de quién, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella mismo momento. Y esto es lo que faltó copiar. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo y salió en ese mismo momento. Aquí está, te ordeno en el nombre de Jesucristo, te ordeno en el nombre de Jesucristo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas. Entonces, como vemos, ¿qué les parece? ¿Cómo esto tiene que ser en el nombre de Jesús? No hay otro nombre. No hay otro nombre en las que las personas puedan ser salvas, como acabamos de ver. Así es que cuando Pablo y está mal allí y Silas. No, Pablo y Silas
estaban en la ciudad de Filipo predicando, una mujer esclava tenía un espíritu de adivinación, es el que acabamos de leer. Tenía un espíritu de pitón, un espíritu de pitón. Esta muchacha actuaba como medium. Estos son lo que hacen los espiritistas, tienen espíritus pitonizos. Y cuando han estado en contacto en todo esto, cuando vienen a liberación, se empieza a manifestar este espíritu de pitón. Y esta muchacha actuaba como medium al comunicarse con demonios. Esto es lo que hacen los espiritistas. No se comunican con personas que han muerto, sino con demonios. Entonces son espíritus pitonizos. Y esto también hacen los espiritistas que pretenden predecir el futuro o que llegan a visitar las familias que, oye, murió mi hijo, yo quiero saber por qué partió, por qué se suicidó y van a visitar al medium y todo esto. Están abriendo puertas al ocultismo. Están abriendo puertas. Esta familia está visitando al medium que tiene aquí que se comunica con demonios, están